¿Cómo están, hermanos queridos? Una vez más nos llegamos hasta ustedes a través de este medio para llevar la palabra de nuestro Dios. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Estamos viendo los 7 pilares de la fe adventista, una fe singular, y que esa fe nos señala como el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esta fe no es compartida por muchos de los cristianos de la actualidad, por eso es una fe singular, una fe adventista es una fe singular, la fe que Dios ha dado a su pueblo como características especiales para diferenciarse de los demás. Y estamos analizando punto por punto los 7 pilares de la fe. Hemos hecho ya 2 estudios acerca de los pilares de la fe. Hoy haremos el tercero. Hoy haremos uno de los más importantes que nos separa de toda la cristiandad moderna, que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos entonces a postrarnos de rodillas sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal y que apoyes nuestra humilde tarea con tus oraciones. No dejes de orar por nosotros, hermano, hermana, porque estamos pasando momentos muy críticos por la falta de empleo, como ya lo hemos dicho. En nuestro país, Argentina, está pasando momentos críticos para las personas que hemos quedado sin trabajo. Sobre todo los que ya tenemos alguna edad, que nos es difícil volver a encontrar trabajo otra vez. Pero nos ponemos en las manos de nuestro Dios y confiamos que ustedes orarán por nosotros para que Dios nos pueda ayudar a abrir puertas de trabajo. Vamos entonces, ya sin más, agradeciéndote sobre todas las cosas porque sigues nuestro canal de estudios, para que te quedes con nosotros hasta el fin de este estudio, que es importantísimo para nosotros. Vamos a orar entonces, a encomendar estos estudios en las manos de nuestro Dios. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar la presencia del Padre para que Él pueda dirigir este estudio y no seamos nosotros los que hablemos. Vamos a postrarnos de rodillas y a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este hermoso día sábado que tú nos estás regalando hoy. Pedimos, Padre, para que tú dirijas este estudio, que puedan verlo personas, Padre, para que también les sea de provecho para su vida y en especial para nosotros también, Padre, guíanos, ayúdanos, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Pedimos, Padre, todas estas cosas, no mereciendo nada, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, sin más, entonces vayamos de lleno al estudio del tercer pilar de la fe adventista. El tercer pilar de la fe adventista nos habla de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El texto clave se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12. Este será el texto base de estudio de la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 14, 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí vemos que en el contexto del mensaje del tercer ángel se nos habla de una fe singular, una fe que es dada a los santos. Esa fe que nos habla el capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa fe singular que no la tienen todos los que se llaman cristianos. Se pueden denominar cristianos, pero la fe de Jesús solamente es dada para el pueblo que guarda sus mandamientos y que tiene esa fe singular.
Muy bien, vayamos entonces al desarrollo del tema. En el contexto del mensaje del tercer ángel se llama a no adorar a la bestia ni a su imagen, ni a recibir su marca en la frente ni en la mano. Dios muestra en su palabra algo crucial. ¿Qué es? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia de los santos que guardan, o perseverancia, algunas versiones llaman a esta palabra perseverancia más que paciencia, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos cosas importantísimas que nos hacen una fe diferente. La perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué será eso de guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús? Eso es lo que desgranaremos en este día para que Dios nos muestre a través de su palabra por qué la fe adventista es una fe singular. No es un invento el que estamos proponiendo en esta tarde. No es que estamos sacando cosas de contexto ni poniendo nuestra opinión con respecto a que la iglesia o el adventismo es una fe singular. Más que iglesia, digamos mejor el adventismo, porque no es solamente una institución el pueblo de Dios, es aquel pueblo que tiene esta fe singular. Muy bien, Apocalipsis 14:12 nos habla de dos cosas interesantes, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vayamos entonces a desgranar esto. ¿Por qué menciona que los santos guardan los mandamientos de Dios? Apocalipsis 14:9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué Juan, después de describir que el mensaje del tercer ángel llamaba a desenmascarar a la bestia y a no adorarla, ni a recibir su imagen, ni su marca, ni adorar a su imagen, ni recibir su marca, ¿por qué Juan llama entonces? Menciona este pasaje de Apocalipsis 14:12. ¿Por qué será que Juan encaja este pasaje en el contexto del mensaje del tercer ángel? ¿No será que la bestia y su imagen quieren imponer leyes de índole religiosa que tengan que ver con desobedecer a los mandamientos de Dios? Pues déjame decirte que es así. Por eso encaja este mensaje en el mensaje del tercer ángel. Y nos llama a guardar los mandamientos de Dios y a tener la fe de Jesús, o en Jesús. Son dos palabritas que muchas versiones utilizan, la fe en Jesús o la fe de Jesús. A mí me gusta más la fe de Jesús. ¿Y por qué? Ya veremos por qué. ¿Por qué menciona que los santos guardan los mandamientos de Dios? Porque no reciben la marca de la bestia, y la marca de la bestia tendrá que ver con leyes de índole religiosa, especialmente sobre la adoración. Sobre la adoración. ¿Por qué? Porque la bestia y su imagen llaman a adorar, y todo el mundo adoró a la bestia y a su imagen, dice Apocalipsis. Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que mantener en alto. Las banderas del adventismo es los mandamientos de Dios. La observancia especialmente del cuarto mandamiento pisoteado por toda la cristiandad. Pero no es solamente el cuarto mandamiento, es toda la ley, toda la ley.
Muy bien. Y la fe de Jesús, esa fe que tenía Jesús especialmente en sus momentos de prueba. ¿Por qué menciona la fe de Jesús? Ya lo veremos también. Muy bien. ¿Por qué los santos tendrán la fe de Jesús? Lucas 22, 41 y 42. Notemos lo que nos dice Lucas 22, 41 y 42. Lucas 22, 41 y 42. Notemos lo que nos dice Lucas. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ajá. ¿Y qué nos dice Mateo, capítulo 26, 38 al 48? Mateo capítulo 26, 38 al 42. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El 43 al 48. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Aquí vemos por qué menciona Juan que los santos tendrán la fe de Jesús. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo podemos encajar esto? Pues aquí vemos la agonía de Jesús en el Getsemaní. Lucas nos habla de que fue una vez a orar, pero Mateo nos habla de que fue 3 veces a orar. 3 veces se apartó de sus discípulos, 2 veces los halló durmiendo y la tercera vez los reprende y le dice: ya no es necesario que hagan más nada porque ya es la hora en que debo ser entregado. Jesús estaba en una agonía mental, mis hermanos. Jesús pasó por lo que pasará el pueblo de Dios final en los momentos de la gran tribulación. Una tribulación cual nunca la habrá ni hubo mientras hubo gente en la tierra. Por eso menciona este pasaje la fe de Jesús. Esa fe que aunque ya no podía ver con agrado la cara del Padre, o sea, el agrado del Padre, ya no podía ver que el Padre se agradaba de él, como lo había dicho el Padre antes: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre ya no podía verle, él no podía ver la cara del Padre, se había cortado la relación, aunque el Padre con dolor todavía lo seguía mirando y con amor también, pero el pecado que Jesús cargaba en sus hombros hizo la división. Él fue el que llevó nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad hicieron la división. Dice la Escritura: por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Él cargó nuestros pecados y nuestros pecados hicieron la separación con el Padre. Él ya no veía la cara del Padre que estaba agradado de él, y eso conmovió su corazón. Mi hermano, en el Getsemaní Jesús se moría. Estaba agonizante en el Getsemaní. Lo mismo pasará al pueblo de Dios en los momentos de persecución por no adorar a la bestia ni a su imagen, por no recibir la marca en su frente o en su mano. Lo mismo pasará al pueblo de Dios. No podrá comprar, no podrá vender, no podrá conseguir alimento, no podrá tener seguridad social. Serán como reos. Quien los vea los querrá matar, porque pensará que están haciendo un bien público. El mismo sentimiento que padeció Jesús padecerá el pueblo de Dios final. Pero confiad, porque serán librados tu pueblo. Dijo, Jesús prometió librar a su pueblo. Pero esa angustia inenarrable que padeció Jesús en el Getsemaní, que produjo la hematibrosis, la sangre en su frente, la ruptura de los vasos sanguíneos, su corazón desfalleciente, si no venía el ángel a consolarlo, se moría. Esa misma agonía padecerá el pueblo de Dios final. Será terrible la angustia de Jacob, mis hermanos. Una angustia que ni siquiera podemos imaginar hoy día. Y porque no tenemos un trabajo, porque no nos permiten trabajar si no trabajamos el sábado, nosotros nos deprimimos, nos ponemos mal y no entendemos que debemos preparar nuestro cuerpo y nuestro pensamiento y nuestra mente para esos momentos de la angustia de Jacob, cuando no podamos comprar ni vender, cuando seamos perseguidos por nuestros propios parientes y hermanos de iglesia, cuando nuestros propios hermanos de iglesia nos vendan a los católicos para salvarse ellos, cuando nuestras propias madres, nuestros propios padres, nuestros propios hijos nos vendan para salvarse ellos. Será un tiempo de angustia como la que pasó Jesús, mis hermanos. Por eso el mensaje de la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que no se dejan sellar por la marca y el número de la bestia. Por eso se menciona estos dos elementos primordiales que tendrá el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Guardarán sus mandamientos y tendrán la fe que Jesús tuvo, en que aunque no veía la cara del Padre con agrado, siguió diciendo, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús dijo bien claro que no se haga mi voluntad, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y si tú permites que pase esto, pues bienvenido sea. Pero Jesús como humano no quería morir. Por eso la agonía que él tenía en el Getsemaní. Pasa de mí esta copa. 3 veces pidió, pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. El pueblo de Dios debe prepararse para esa angustia, mis hermanos. Eso es lo que hemos entendido, lo que estamos sin trabajo. Que tenemos que prepararnos, tenemos que aprender a vivir por fe, mi hermano, porque no podrás comprar ni vender, no podrás recibir tus medicamentos, no podrás recibir tu chequecito todas las quincenas o todos los meses. No tendrás derecho a nada. Por eso las dos cualidades del pueblo de Dios serán la fe que tenía Jesús y el guardar los mandamientos de Dios. Esa fe inquebrantable, que aunque parezca que no tenemos nada, que nos hemos quedado en la ruina, confiamos que Dios siempre tendrá una salida para nosotros. Dios librará a su pueblo. Dios librará a su pueblo. Eso me habla a mí de que la situación que estamos pasando sin trabajo, pues debemos aprender a desarrollar la fe que tenía Jesús. Gloria a Dios por eso. Pero no es fácil, mi hermano. Créeme que no es fácil. No es fácil. Pero vivimos por fe. Por fe estamos y por fe seguimos. Que el Señor nos fortalezca y nos aumente la fe. Muy bien. Entonces,
¿por qué se menciona que los santos en aquellos días guardarán sus mandamientos? Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 al 10. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 al 10. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Otra vez se menciona la paciencia o la perseverancia y la fe de los santos. Esa fe que Jesús tuvo, esa misma fe. Pero notemos una cosa, mi hermano. A ese poder perseguidor, que es la bestia de Apocalipsis 13, esa bestia que es un poder perseguidor, hará guerra contra los santos y los vencerá. O parecerá que los está venciendo, mi hermano, porque muchos morirán, muchos serán muertos y masacrados, mi hermano. Y como los mártires del primer siglo en la era cristiana que morían en manos de los romanos, los mártires finales también morirán por ser fieles a los mandamientos de Dios, por no llevar la marca de la bestia en su frente y en su mano. ¿Cuál será la marca de la bestia? El título de autoridad. La bestia se autoprerroga tener el poder de cambiar los mandamientos de Dios, y de hecho lo ha hecho. Y sobre todo el mandamiento que habla acerca de las imágenes, y más el mandamiento que señala a Dios como creador de todas las cosas. El cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Toda la cristiandad hoy día se olvida del sábado y le buscan la vuelta, que el antiguo pacto, que el nuevo pacto, que aquí, que allá, que era para los judíos, que no era para los judíos. La cuestión es que se olvidan de los mandamientos de Dios. Y el pueblo de Dios final guardará los mandamientos y por eso serán perseguidos. Y por eso serán perseguidos, mi hermano. ¿De qué lado estarás tú? ¿De los adventistas nominales que venden a los verdaderos adventistas, a los católicos, como se menciona en el libro Spalding and Magan? ¿O de aquellos genuinos adventistas que tendrán la fe de Jesús y guardarán los mandamientos de Dios? ¿De qué lado estarás tú? Muy bien, continuemos. Veamos lo que nos dice la sierva del Señor, cómo prueba Dios nuestra fe. Proverbios 17:3 y después veremos el conflicto de los siglos, página 44. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Cómo dice? El crisol para la plata, el fuego para el oro. ¿Cómo se probará la fe de los santos, mis hermanos? ¿Cómo se probó la fe de Jesús? En el crisol de la prueba, en la persecución, en la terrible angustia que sufrió Cristo en el Getsemaní. Del mismo modo padecerá el pueblo de Dios. Así se prueba la fe del pueblo de Dios, hoy día y en toda la historia de la cristiandad. La fe de los primeros cristianos de la iglesia del primer siglo se probó a través de las pruebas y las dificultades, de las persecuciones, de las terribles matanzas que padecieron, mi hermano. Pero eran semilla, la sangre vertida era semilla, moría uno, surgían tres. Entonces el diablo se dio cuenta que no podía vencer al pueblo de Dios de la misma manera, y lo que hizo, dijo: si no puede vencerlo, úneteles. Pues lo que hizo fue eso: infiltración, meterse dentro de la iglesia, lograr que el Estado empiece a regir con órdenes
de leyes religiosas. Eso es lo que logró el diablo. Y eso es lo que hará en el tiempo del fin. Cuando empiece la angustia de Jacob con la ley dominical, así como Constantino dio la primera ley dominical en el año 300 y pico, pues del mismo modo la bestia o la imagen de la bestia, porque es la imagen de la bestia la que hará que se adore a la bestia siendo la imagen, ¿verdad? Dictando leyes de índole religioso, pues esa misma bestia o la imagen de la bestia hará que el pueblo de Dios sea perseguido. Porque se te quitarán las libertades, mi hermano, se te quitará el sueldito, se te quitará el trabajo, perderás todo, mi hermano, y tendrás que quedar en la calle muchas veces. Pero el que persevere hasta el fin será el que tenga la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe que Jesús tuvo. Esa fe que dijo, no importa lo que me pase, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Podremos decir eso nosotros? ¿Estamos nosotros preparados para decir eso en el fragor de la prueba? Si hoy, que no tenemos persecución y que no hay lucha, muchos van a trabajar en sábado porque sus patrones se los piden. Y para no quedar mal con el patrón, para no perder el trabajo, van a trabajar en sábado. Muchos trabajan en trabajos que son totalmente en contra de nuestra fe. Los que trabajan en frigoríficos, los que trabajan en las tabacaleras, los que trabajan en las fabricaciones de alcohol, de vinos. Y no entienden que Dios no nos ha llamado para participar en esas cosas. Sin embargo, por la platita baila el mono, ¿verdad? Muchos no entienden que todavía el mamón es nuestro Dios muchas veces. Y no Dios es el que gobierna nuestras vidas. Pero yo tengo que trabajar y tengo necesidad. ¿Y cómo voy a mantener mi familia? ¿Y cómo voy a pagar el alquiler? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer el otro? ¿Y cómo voy a mantener mis remedios? ¿Y qué sé yo? Pero la reforma pro salud, nada. Por eso, el mensaje del tercer ángel está implícito, la fe de Jesús y el guardar los mandamientos de Dios. Vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, página 44. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de prueba y oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Juan 15:20. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. El Señor no tarda su promesa, 2 Pedro 3:9. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite que a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quiera hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos.
Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Qué cita maravillosa es esta la que nos dice la sierva del Señor. Debemos ser probados en el crisol de la prueba. Debemos purificar nuestros caracteres, nuestro corazón debe ser refinado a través de la prueba. Si no entendemos eso, si pensamos que ser cristiano es una vida de opulencia, de estar bien, de que el que está con Dios no le pasa nada, pues no hemos entendido absolutamente nada. A los cristianos siempre se los ha perseguido, a los verdaderos hijos de Dios siempre se los ha perseguido, a los profetas se los ha matado, se los ha pasado por sierra, se los ha metido en aceite hirviendo, y sin embargo, el Evangelio ha seguido, ellos han sido semilla de la verdad. Lo mismo pasará con el pueblo de Dios final. Lo mismo debe Dios hacer con nosotros, pasar nuestras vidas por el crisol de las pruebas y las dificultades que pulen nuestro carácter y deberían hacernos aferrar más de Dios. ¿Te estás aferrando más a Dios en las pruebas y dificultades? ¿O le estás pidiendo a Dios que te libere de las pruebas y las dificultades? Debes meditar estas cosas, mi hermano. ¿Qué más nos dice el estudio? ¿Cómo será probada la perseverancia de los santos? El conflicto de los siglos nos habla de esto también en la página 76. Página 76 del conflicto de los siglos. Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios, tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? ¿Qué pregunta nos hace la mensajera? ¿Estamos preparados para defender los mandamientos de Dios? ¿O ante la primera presión cederemos? Si hoy nos ofrecen trabajo aquellos que no lo tenemos y nos dicen, no, pero tenés que trabajar el sábado, y muchas veces pensamos 2 veces en decir no. ¿Por qué nos falta todavía esa fe que Jesús tuvo? Nos falta aún tener esa fe. Oremos más por esa fe que Jesús tuvo. No se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús. Que no se haga lo que yo quiera sino lo que tú. Pero es difícil, mi hermano. Es difícil pasar por el crisol de la prueba. Es más fácil ser cristiano en las buenas, ¿no? Cuando todo va bien, cuando no nos pasa nada, cuando nada nos falta. Es bueno, sí, y es cómodo ser cristiano. Pues eso es la iglesia que pretende mantener, o la sinagoga de Satanás. Esa es la iglesia que pretende mantener Satanás bajo sus filas. Aquella iglesia que se jacta por la prosperidad. El que está en Dios no le falta nada. Pero es cierto, porque aunque pase por el crisol de la prueba, Dios no te hará pasar nada, no te hará faltar. Tu pan y tu agua estarán seguras, dice el Señor. Pero hay que tener una fe como la que tuvo Jesús. Y para tener esa fe, el Señor tiene que probarnos a través del crisol de las pruebas.
tiene que hacernos pasar dificultades. Por eso es necesario esto para prepararnos para aquel momento en cuando se dicte la ley dominical y tengamos que huir, dejando casa, dejando comodidades, dejando todo, porque la orden que se dará para salir será la ley dominical. Allí tendrás que dejar todo, mi hermano. Tendrás que dejar todo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Tú puedes decir que sí hoy, porque todavía no está. Pero cuando esté, ¿cuál será nuestra posición ante Dios con respecto a eso? Muy bien, vamos casi terminando el estudio en este día. ¿Cómo obtener esa fe de Jesús? Consejo sobre salud, página 138. Vamos a leer primero Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Notemos lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos 10, 17 y luego iremos a ver lo que nos habla la mensajera del Señor. Romanos 10, versículo 17. ¿Cómo se obtiene la fe, mi hermano? ¿Cómo se obtiene esa fe? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. No hay otra forma de obtener la fe, mi hermano. No hay otra forma. Ni siquiera nuestra la fe. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Dios nos debe dar esa fe. ¿Y cómo viene? A través de escuchar su voz en su palabra. Escuchar con los ojos. Ahí viene la fe de Jesús a nuestras vidas. Y luego el crisol la prueba. Por eso debemos estudiar las Escrituras. Y veamos lo que nos dice la mensajera del Señor en Consejo sobre Salud, página 138. Consejo sobre Salud, página 138. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a las sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Nuestro carácter puede alcanzar la perfección. ¿Cómo? Pues está así escrito en la palabra, en la sierva del Señor lo describió de esta manera. Mientras el príncipe de este mundo, dijo Jesús, que no tiene nada que ver con él, venga, nada tiene que ver con Jesús. Satanás no pudo hacer que Jesús pecara ni siquiera en pensamiento. ¿Por qué? Porque la unión con el Padre era tan estrecha. El Espíritu Santo moraba en Jesús de tal manera como humano, de tal manera que Él le era agradable obedecer al Padre. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? Porque no hay una relación estrecha con Dios, mi hermano. No hay una relación estrecha con Dios. El Espíritu Santo estará afuera golpeando nuestro corazón, ya no golpeando, sino llamando a nuestro corazón, pero no dentro. Entonces sí, por eso es que caemos en pecado, mi hermano. Por eso es que desobedecemos los mandamientos de Dios, en pensamiento o en acciones. Porque todavía no estamos teniendo esa relación que Jesús tuvo con el Padre a través del Espíritu Santo. Y no podemos alcanzar la perfección de carácter porque no tenemos una estrecha relación con Dios. Dios nos llama a que recapacitemos en estos estudios. La fe de Jesús es una fe tal que aunque estemos en agonía como estuvo Jesús en el Getsemaní, podamos decir,
mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la única forma que podamos hacer eso es teniendo una estrecha relación con Dios. Por eso la fe adventista es una fe singular, mi hermano. No es una fe cualquiera. No es la fe de la mayoría. Son muy pocos los que realmente vivirán. Por eso solamente 144.000 serán los que queden en pie para recibir al Señor cuando vengan las nubes de los cielos. Está bien que habrá una matanza, terrible matanza, es cierto. Pero los que queden vivos serán solamente 144.000 en número, como dice la sierva del Señor. Definamos qué es la fe entonces. ¿Qué es la fe? Definamos qué es la fe. A ver, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es clarito, la convicción de lo que no se ve. Jesús no veía la aprobación del Padre, pero por fe creía que el Padre aún seguía probando lo que él estaba padeciendo. Esa es la fe que tuvo Jesús, la convicción de lo que no se ve. Creer que aunque no lo vemos, Dios nos ama y nos aprueba, porque estamos viviendo de acuerdo con lo que Él ha establecido. Eso es tener fe, mi hermano. Muchos dicen, yo tengo fe en lo que veo, yo creo en lo que veo, en lo que no veo, no creo. Pues entonces, mi hermano, tu fe no es fe. Fe es creer en lo que no vemos. Fe es creer en lo que no vemos. Eso es fe, mi hermano. No creo en la mesa porque la estoy tocando. Eso no es fe, es una mentira, es un engaño. Fe es creer en lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso es fe. Estar seguro que aunque no lo vemos, Él está con nosotros, porque hacemos su voluntad y buscamos agradarle. Lo mismo que Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, no podía ver la aprobación del Padre, pero por fe creía que estaba haciendo lo correcto y esperaba con ansia pasar esa copa. ¿Qué es imprescindible entonces? ¿Por qué es imprescindible la fe de Jesús entonces? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. ¿Por qué es imprescindible la fe de Jesús? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para tener la fe que agrada a Dios, que ni siquiera es nuestra, sino que es un don de Dios, hay que escudriñar las Escrituras. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ojalá que este estudio te haya servido para meditar sobre tu situación, así como nosotros nos ha servido para meditar en la nuestra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Vamos a terminar con una oración el estudio de hoy. Un estudio como todos, duro, pero real. En los tiempos de prueba necesitaremos desarrollar una fe. Mejor dicho, antes del tiempo de prueba necesitaremos desarrollar una fe como la que tuvo Jesús en el Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Podremos decir eso? ¿Podremos decir eso en las dificultades, en las pruebas, en las luchas? Que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Vamos a buscar a Dios en oración, a postrarnos de rodillas. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, porque nos amas, porque dejas estos mensajes en tu palabra, para que nuestros ojos sean abiertos y seamos apercibidos para la preparación de tu pueblo para el tiempo del fin.
Necesitamos el manto de tu justicia. Necesitamos esa fe que desarrolló Jesús. Permítenos, Señor, desarrollar esa fe a través del estudio de tu palabra, a través del estudio genuino y concienzudo de tu palabra. Permítenos, Señor, desarrollar esa fe que en las pruebas y dificultades nos mantenga unidos a ti y no nos haga retroceder. Porque la fe, Señor Dios, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no veamos la salida, confiemos que tú no nos desampararás. Padre amoroso, en tus manos encomendamos a los que ven este video. Que este video sirva para que puedan crecer en la vida espiritual y sean conscientes que lo que vendrá, para que puedan pasar por lo que vendrá, solamente con la fe de Jesús lo podrán hacer. Padre amoroso, en tus manos nos encomendamos, agradecidos estamos por todo lo que nos das. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos sobre todo tu perdón en nuestras vidas y que tu Espíritu more en nosotros, dándonos una estrecha relación contigo, como la que tuvo Jesús. En tus manos nos encomendamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, de orar por nosotros. No nos hemos presentado, pues ya hemos hecho varios videos juntos, pero bueno, ella es Lorena Correa y yo soy Alejandro Mallorca. Estamos en Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Suscríbete, apoya nuestro canal dándole like, comenta debajo del video si te parece bien y no dejes de ver este video completo, que te sirva para tu vida espiritual, como nos debe servir a nosotros, que es para nosotros primero y luego para compartirlo contigo. Que el Señor te bendiga, te guarde y como decimos cada vez que terminamos un estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que el Señor los guarde y hasta nuestro próximo encuentro.